Antes de comprar una FX30 hay algo que tienes que saber y nadie te lo está diciendo. Bueno, pues han pasado 3 años, camino del cuarto ya desde que Sony lanzó esta pequeña cámara, esta pequeña bestia, mejor dicho. Una cámara que generó cierta controversia y que ha demostrado su potencial pese a la avalancha de infravaloraciones que ha sufrido. La cuestión es si a día de hoy, en 2026, sigue estando a la altura o no. Hablemos de ciertas cosas interesantes para que tú puedas decidir si la FX30 merece tu dinero o si por el contrario te convienen otras opciones. Esta cámara se consideró y se sigue considerando como las más económicas dentro del mundo del cine y por eso es por lo que la han llovido ciertas críticas y había mucha creencia de que solo iba dirigida a creadores de contenido que querían elevar un poco el nivel de sus producciones, pero lo cierto es que se ha llegado a usar en producciones profesionales independientes, con lo cual esto ya cambió la percepción de muchos sobre esta cámara. Ya no era solo para principiantes o amateurs, sino que muchos han preferido utilizarla como cámara principal, sin sentir esa necesidad que sentimos muchos de pasar a full frame. Y te estoy contando esto un poco a modo genérico, pero realmente es mi caso. Y la razón principal no es solo el precio. Hay más razones por las que al final me gustó tanto esta cámara. La calidad de imagen, la portabilidad, la facilidad de uso e integración con el workflow o el ecosistema profesional que ya tengo porque soy usuario de Sony, con lo cual tengo monturas E-mount de varios objetivos como puede ser este, que me vienen muy bien para este modelo. Y lo cierto es que llevo con esta cámara hace apenas unos 4 meses, pero antes de tener esta cámara yo tenía la Sony ZV-E10. Todos la conocemos como una cámara más destinada a blogging, etcétera, y nadie daba un duro porque esa cámara pudiese hacer cosas bastante profesionales, y yo sí que hice trabajos bastante profesionales con ella porque la supe utilizar. Que por cierto, si tú también quieres aprender a utilizar ese tipo de cámaras o esa cámara en concreto, pues te dejo por aquí arriba el link directamente para que puedas ver ese vídeo, que ya hice un vídeo dedicado a esa cámara. Entonces con esta cámara pasa igual, todo depende de cómo sepas utilizar las cosas. Es cierto que las prestaciones no son exactamente las mismas, pero no todo se basa en las prestaciones. También tienes que meter el factor humano, también tienes que meter tu ojo crítico, también tienes que meter la maña que tengas a la hora de utilizar los equipos, los perfiles de imagen, los perfiles de color, la iluminación, todo cuenta. Ahora, si tienes una estabilidad económica sólida y que te lo puedas permitir y quieres ir hacia una FX3 porque quieras dar el salto a full frame con todo lo que eso conlleva, adelante, porque igual yo en esa situación también lo haría. Pero si no, si te ves limitado o limitada en ese sentido por esa situación, esta es una muy buena opción. Ahora bien, me voy a meter en ciertas especificaciones a destacar y a tener en cuenta, no en profundidad, ni me voy a explayar aquí ni a detallar un montón porque está todo plagado ya en internet sobre especificaciones de la misma. Entonces, como digo, voy a destacar únicamente las prestaciones que para mí pues han marcado un poco la diferencia, teniendo en cuenta que vengo de la Sony ZV-10. Lo primero, destacaría el poder grabar en formato logarítmico en S-Log3. ¿Por qué destaco esto y por qué no lo podía hacer con la Sony ZV-E10? A ver, puedes grabar con la Sony ZV-10 en formato logarítmico. Lo que no es recomendable. ¿Por qué? Porque esta cámara es una cámara de 10 bits. La Sony ZV-10 es una cámara de 8 bits. Las dos son APS-C, pero los bits no son los mismos y eso influye directamente en el perfil de imagen. Cuando cogemos una cámara de 8 bits y grabamos en S-Log3, lo que ocurre es que como no tenemos tanta información al ser de 8 bits, lo que nos genera es mucho ruido al utilizar el S-Log3. En cambio, si utilizamos ese mismo formato logarítmico en una cámara de 10 bits, pues ya no se nos generaría ese ruido tan molesto. En la parte que concierne al ISO, cuenta con 2 ISOs base nativos, 800 y 2500, lo que significa que en esos ISOs la calidad de imagen y el ruido se mantienen óptimos en entornos luminosos y en entornos de baja luz, sin sacrificar lo que es el rango dinámico. Esta cámara tiene cosas que no las puntuaría como negativas, simplemente hay que tenerlas en cuenta a la hora de grabar. En condiciones de baja luz, esta cámara sufre. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ahí sí, por ejemplo, la FX3 le lleva mucha ventaja. Sí que es cierto que tenemos que forzar un poquito más el ISO o ajustar ciertos parámetros de la cámara para que captemos una buena exposición en un entorno poco iluminado, y eso lo que conlleva es pues que salga ruido en la imagen, y si necesitáramos grabar en esa misma situación un plano a 120 fps, tiene un factor de recorte, es decir, que el plano nos lo va a recortar y ese ruido se va
va a intensificar. Es una cosa que hay que tener muy en cuenta porque el ruido es algo que no queremos. Y ahí es donde entras tú, es lo que te decía antes de saber jugar tus cartas. Puedes coger en esa misma escena donde estés grabando e intensificar la luz de manera artificial. Es decir, a lo mejor poniendo focos o paneles de manera estratégica para intensificar todas las fuentes de luz de la escena y que se siga viendo natural. De esa manera no tenemos que forzar tanto la cámara y por tanto disminuiríamos el riesgo de meter ruido en la imagen. Vale, pues ahora vamos a hablar un poco de hacia quién va dirigida esta cámara o para quién es esta cámara, mejor dicho. Para filmmakers que hacen trabajos profesionales, como es mi caso, documentales, cortometrajes, videoclips, publicidad ya sea pequeña o media y contenido también general para marcas. ¿Por qué? Porque podemos sacar contenido en logarítmico, con lo cual sacamos mucha calidad de imagen, posibilidades de crear cámaras lentas en caso de ser necesario por los 120 FPS y prestaciones similares a esto. Es una cámara pensada para rodar, para creadores que requieren calidad de cine, creadores que hagan contenido profesional. Vale para eventos, vale para bodas, vale para reportajes. ¿Por qué? El autofocus es muy fiable, ya sabemos que aquí Sony rompe con todo. Es un tamaño pequeño, es bastante versátil. Incluso puedes trabajar solo, entregar algo rápido y que no se vea amateur, sino que se vea profesional, como Dios manda. 3, para quien quiere construir un sistema. Es decir, si eres usuario de Sony y esta cámara crees que encaja contigo, pues te va a venir muy bien. ¿Por qué? Porque lo que aprendes aquí con esta cámara lo puedes transferir perfectamente a la FX3 en caso de que la obtengas en un futuro o incluso a la FX6 o FX9 ya. Si tienes lentes de cine con montura E, te va a venir también muy bien. Y si quieres montarte un rig que no sea demasiado tosco ni incómodo, pues también lo puedes hacer con esta cámara. Un rig muy portable, muy cómodo y que te sirva para la mayor parte de cosas. Montura E-mount, lo que hemos hablado, súper versátil. Y no sientes que es una cámara que se te quede pequeña cuando un proyecto crece, que es como el miedo también que se puede llegar a pensar de no, es que necesito X tipo de cámara cuando voy a abarcar un proyecto de una magnitud bastante grande. Cuidado. Ahora, ¿para quién no es esta cámara? Para fotógrafos principalmente, porque es una cámara dedicada a vídeo y pensada para ello. ¿Se pueden hacer fotografías? Sí, pero no es lo más cómodo del mundo. Así que si tu prioridad es la fotografía, mejor esta cámara descártala. Para creadores que quieren todo fácil. Si quieres usar logarítmico requiere una exposición correcta, no lo puedes tirar de cualquier manera. Necesita una postproducción a nivel de color grading, es decir, corrección de color y luego gradación de color en caso de... O sea, vamos, que no es sacar de la caja y ya, ponerse a grabar, no. Tienes que tocar un software, ya sea Premiere o DaVinci, de postproducción, 100%. Si quieres sacarle al mayor potencial, claro. Y luego no es para quien quiere justificar el precio con especificaciones extremas. ¿Quieres 6K? ¿Quieres 8K? 6K RAW interno? Pues esta cámara no. En 2026 la FX30 no es que sea la cámara más potente ni la más avanzada, pero por lo que cuesta te está dando cientos de posibilidades premium a la hora de crear tus producciones. O sea, en sí es una bestia de cámara, pero requiere cierta dedicación. Ahora, a la pregunta final, ¿deberías comprarla? Si necesitas hacer cine real con cierta calidad para clientes o proyectos exigentes y no te puedes permitir una FX3, entonces sí, deberías comprarla. Y vámonos al set porque hace un frío aquí de la hostia. Bueno, pues al final se trata de utilizar las cosas de manera inteligente con las cosas que tenemos. Y también la idea que tengas y cómo la quieras representar premia bastante más. Por concluir, yo estoy bastante contento con esta cámara, la voy a utilizar durante bastante más tiempo. Es mi cámara principal y yo estoy encantado. Y a nivel genérico, yo creo que en 2026 esta cámara sigue siendo bastante relevante. Por mi parte, pues espero haberte aclarado muchas dudas, espero haberte ayudado a decidirte. Yo te he compartido mi experiencia y lo que ha supuesto para mí, que ha sido algo más que positivo. Así que si me quieres ayudar a que siga trayendo contenido de valor que te sirva, pues simplemente si te suscribes al canal y dejas un like en este vídeo, no sabes lo mucho que me ayuda. Así que nada, un placer haberte compartido esta información y como siempre nos vemos muy pronto. Chao, chao.